Tenía 26 años cuando el mundo se inclinó bajo mis pies. El día estaba cortante con el frío de febrero, ese tipo de frío de Nueva York que cala los huesos aunque lleves 2 abrigos. Entré a la oficina de abogados con un nudo en el estómago, sin entender siquiera por qué me habían citado. La sala a la que nos dejaron entrar no tenía ventanas, iluminada débilmente por una lámpara de bronce sobre la mesa de conferencias. Todo olía ligeramente a papel y a pulidor de limón. Mis padres ya estaban sentados cuando llegué. Mi madre, Margaret, estaba erguida, con los brazos cruzados y los labios fruncidos como esperando corregir a alguien. Mi padre, Richard, parecía inquieto. Sus ojos se movían hacia el reloj en la pared, revisando la hora como si cada segundo en ese lugar le costara algo. Y luego estaba mi hermana, Jennifer, de cabello dorado, perfectamente compuesta, con la sonrisa ensayada de siempre. Parecía vestida para la portada de una revista, no para un ajuste de cuentas familiar. Me senté a su lado, tratando de no mostrar mis nervios. Sobre la mesa había un expediente, grueso y ominoso. El abogado de la familia, el señor Danem, aclaró su garganta y ajustó sus lentes. Su rostro era impenetrable, una máscara esculpida por años manejando el dolor y la codicia de otros. Comenzaremos con la lectura del testamento de Richard y Margaret, dijo, con voz suave pero distante, como un locutor leyendo las noticias matutinas. Desdobló una hoja y comenzó. A nuestra hija Jennifer. Aquí hizo una pausa, dejando que las palabras flotaran en el aire estancado. Le dejamos $32 millones. Jennifer ni parpadeó. Levantó el mentón como si esa fuera su corona legítima. Mi padre le dio una sonrisa tenue y mi madre asintió satisfecha, como si hubiera ensayado ese momento en su mente. Luego los ojos del señor Danem se posaron en mí. Su tono no se suavizó. A nuestra hija Emma, le dejamos. Otra pausa. Mis manos se tensaron sobre los brazos de la silla. Nuestra recomendación de que hagas tu propio camino. Las palabras me golpearon como una bofetada. Ni siquiera un regalo simbólico. Ni siquiera un gesto de equidad. Solo rechazo, disfrazado de cortesía cruel. Mi corazón latió con fuerza. Sentí la sangre subir a mi rostro y por un momento no pude respirar. Los ojos de mi madre estaban sobre mí, fríos y deliberados, como si hubiera esperado años para darme este rechazo final. Mi padre ni siquiera me miró. Y Jennifer, dulce y perfecta Jennifer, apretó mi mano con una simpatía fingida, como si esto fuera solo otro juego de nuestra infancia. Retiré mi mano. Pensé en nuestra casa de infancia en Connecticut. La casa blanca con la puerta roja y el jardín donde corríamos descalzos entre el pasto. Para Jennifer, esa casa era su reino. Para mí, nunca fue un hogar. Siempre me sentí como una visitante, alguien tolerada pero nunca completamente deseada. Ese día, con una sola oración, mis padres confirmaron lo que siempre había sabido: nunca fui suya como lo era Jennifer. El silencio que siguió se sentía pesado, sofocante. Quise levantarme y salir de inmediato para ahorrarme la humillación. Pero antes de que pudiera hacerlo, otro hombre en la sala se puso de pie. Alto, delgado, con cabello plateado peinado hacia atrás y ojos que parecían arder con intensidad tranquila. Me llamo Thomas Whitmore, dijo con autoridad serena. Fui el abogado de su abuelo. Su mirada se posó en mí y sentí que mi columna se enderezaba involuntariamente. Dejó un testamento sellado para ser leído únicamente en su presencia. Me pidió que lo abriera hoy. La cabeza de mi madre giró bruscamente. Su rostro se endureció. Eso fue revocado, exclamó con voz aguda, teñida de pánico, como cuando pierde el control. Thomas negó con la cabeza. No, señora. Nunca fue revocado. Sacó un sobre. Sus bordes amarillentos por el tiempo. La caligrafía en la parte frontal, inconfundiblemente de mi abuelo. Firme, deliberada, llena de carácter. Mi garganta se tensó. Mi abuelo había muerto un año antes y aún no había enfrentado completamente el dolor de su pérdida. Él había sido la única persona en la familia que realmente me veía, que se sentaba conmigo los domingos por la tarde, escuchando mis divagaciones sobre libros, sueños o preguntas que temía hacer a mis padres. Thomas desdobló el papel y comenzó a leer en voz alta, con voz estable y reverente. A mi nieta Emma, tú fuiste la que se sentó conmigo los domingos tranquilos.
Tú fuiste la que preguntaba por los libros viejos y los relojes rotos. Tú fuiste la que escuchaba. Te dejo toda mi herencia. Las palabras me calaron como luz del sol atravesando nubes oscuras. Por un instante, no podía creer lo que escuchaba. Entonces, como fósforo encendido en aire seco, mi madre explotó. «Esto es una locura», gritó con voz aguda. «No puedes estar hablando en serio». Pero Thomas continuó, imperturbable. «Esto incluye todos los activos líquidos, participaciones y fideicomisos, valorados aproximadamente en $5.5 mil millones. El silencio cayó, pesado y absoluto. Hasta el tic del reloj pareció detenerse. Mi padre se inclinó hacia adelante, atónito, con la mandíbula trabajando como si intentara formar palabras que no podía. El rostro de Jennifer palideció, borrando la sonrisa ensayada. La furia de mi madre chispeaba en el aire, como una tormenta a punto de estallar. Yo me quedé congelada, con la mente girando. 5.5 mil millones. La cifra no parecía real. Era una suma que podía construir ciudades, transformar vidas, mover montañas. Mi corazón latía, no con codicia, sino con la abrumadora sensación de que algo extraordinario acababa de caer en mis manos. Entonces comenzó el griterío. La voz de mi madre se elevó primero, un chillido como cristal rompiéndose. «Esto es un fraude. Fue manipulada. Ella no lo merece». Mi padre intentó intervenir, pidiendo explicaciones, pidiendo claridad a Thomas como si los miles de millones pudieran malinterpretarse. Jennifer susurró mi nombre, casi suplicante, pero su voz sonaba más como una advertencia, como si hubiera cometido un crimen simplemente por existir. Me levanté lentamente, las patas de la silla raspando suavemente el piso. Mi cuerpo temblaba, pero mi voz salió calma, más clara de lo que esperaba. «Mi abuelo me vio», dije. Eso fue todo. 3 palabras simples que contenían el peso de toda mi vida. Me vio cuando nadie más lo hacía. Luego me giré y caminé hacia la puerta. Detrás de mí, sus voces se alzaron en una tormenta. Ira, incredulidad, traición. Pero no miré atrás. No podía. Por primera vez, me sentí libre. Libre de su juicio. Libre de sus frías expectativas. Libre para entrar en una vida que finalmente era mía. Cuando salí a la helada calle de Nueva York, el viento golpeó mi rostro, cortante y real. Respiré hondo. La ciudad rugía a mi alrededor, bocinas, pasos, el zumbido de la vida avanzando. Y yo también lo haría. Mi abuelo me había dejado no solo riqueza, sino una oportunidad, un nuevo comienzo. Mis padres me habían dejado solo con rechazo. Y en ese contraste, entendí algo vital: el rechazo puede quemarte, pero el reconocimiento puede liberarte. Ese fue el día en que los dejé a todos atrás. Ese fue el día en que comenzó mi verdadera historia. Después de leer el testamento, no regresé a Connecticut. No podía soportarlo. La casa con la puerta roja ahora me parecía venenosa, impregnada de voces que nunca me quisieron. En cambio, manejé hacia el norte, dejando que los kilómetros pasaran bajo mis llantas hasta que el ruido de la ciudad dio paso a los tramos silenciosos de la costa rocosa de Maine. La carretera se volvió más angosta y solitaria, serpenteando entre árboles desnudos y graneros envejecidos. Cuando finalmente llegué a la casa de cedro que mi abuelo había comprado décadas atrás, el mundo se sentía vacío y nuevo al mismo tiempo. La casa se alzaba sobre piedras negras, frente a un tramo gris de océano que parecía infinito. No era grandiosa, no como la finca donde crecí. Su techo se inclinaba ligeramente y el viento salado había golpeado las ventanas, pero ahora era mía. Cuando giré la llave y abrí la puerta, el olor a cedro y libros viejos me recibió como un abrazo. Las habitaciones eran simples, con paredes de tablas anchas bajo mis pies, una chimenea negra de hollín. Pero había algo vivo en el lugar. Vibraba con su presencia, como si el abuelo apenas hubiera salido a dar un paseo. Esa primera noche, no desempacé. Encendí un fuego, preparé té en una taza astillada que encontré en el gabinete y me senté escuchando las olas romper contra las rocas abajo. Por primera vez en años, sentí la paz presionando sobre mí, no el juicio. La soledad era aguda, pero buena, como aire limpio después de una tormenta. A la mañana siguiente, la luz del sol se filtró por cortinas delgadas como gasa, despertándome.
Caminé al estudio, una habitación estrecha llena de estantes, y allí, sobre el escritorio, los encontré, un montón de cartas atadas con un cordel. El sobre superior llevaba mi nombre, escrito a mano por mi abuelo, firme, deliberado. Mi respiración se detuvo al deslizar un dedo bajo la solapa. La carta era corta, pero pesada de significado. Si estás leyendo esto, comenzaba, entonces ya sabes lo que te he dejado. Usa el dinero para construir, no para destruir. Construye casas, escuelas y vidas. Mantén tu nombre limpio. Mantén tu corazón limpio. Elige personas sobre fiestas. El amor es lo único que crece más rápido que los intereses. Leí esas palabras 3 veces, dejándolas calar en mí. Me había conocido mejor que nadie. Confiaba en que no desperdiciaría el regalo, sino que lo convertiría en algo que importara. Con su voz aún resonando en mi cabeza, me hice una lista en la parte trasera del sobre. Era simple: arreglar esta casa, iniciar una fundación, encontrar personas que se preocupen por el trabajo, no por el brillo. El primer paso llegó rápido. La casa de cedro necesitaba cuidados. Las tejas se curvaban en los bordes, las ventanas temblaban con cada ráfaga de viento y el piso cedía en algunos lugares. Así que busqué a un constructor local, James Whitaker, recomendado por el tendero del pueblo. Llegó con una cinta métrica colgada del cinturón, una actitud serena y reflexiva. ¿Qué quieres que sea este lugar?, preguntó después de recorrer la casa conmigo. Luz, respondí sin dudar. Quería poder respirar. Rió con calidez y asintió. Podemos hacer luz. Juntos quitamos las pesadas cortinas y abrimos las paredes donde pudimos. Conservamos los huesos de cedro, pero agregamos grandes ventanas hacia el mar. Pedí una larga mesa de roble en la sala principal, lo suficientemente resistente para sostener tanto libros como conversaciones. James construyó estantes para las novelas y diarios antiguos de mi abuelo, y dejamos la chimenea tal cual, ennegrecida pero sólida. Llamé a la casa Faro del Mar, porque de noche, con las lámparas encendidas y las ventanas abiertas, parecía un faro contra el oscuro Atlántico. El invierno se asentó rápidamente. La nieve se acumulaba contra las rocas, el cielo se volvió plateado y las olas se hicieron fieras. Sin embargo, adentro, envuelta en calcetas gruesas y suéteres, sentí un calor que nunca había conocido en Connecticut. Esa casa había sido perfecta, pulida, pero fría. Esta era imperfecta, desgastada y profundamente viva. Cada crujido de las tablas del piso parecía susurrar: «Aquí perteneces». Por supuesto, el dinero todavía estaba ahí. Por las noches abría las cuentas bancarias en línea, mirando números que no parecían reales. 5.500 millones. Comas alineadas como cuentas que se estiraban por toda la pantalla. Me asustaba. Podía ver lo fácil que alguien podría ahogarse en eso. Como un dinero tan vasto podía devorar una vida en lugar de expandirla. Así que establecí reglas. Si no lo hacía, sabía que me perdería. Primero, decidí un salario para mí misma, $112,000 al año. Más que suficiente, pero no tanto como para olvidar cuánto cuestan las cosas en el pasillo del supermercado. Luego hice compromisos. Transferí $100 millones a un fondo en Londres para apoyar programas de arte en toda Europa, un guiño al amor de mi abuelo por la música y la literatura. Coloqué 500 millones en un fideicomiso de construcción ecológica para Estados Unidos destinado a bibliotecas pequeñas, clínicas de salud y proyectos de energía sostenible. El resto lo dejé invertido, intacto, como un reservorio del cual podía sacar cuidadosamente y con intención. Una tarde, mientras revisábamos las nuevas ventanas, le conté a James mi plan. Él asintió. «Ancla antes de zarpar», dijo, con voz baja y segura. «Exacto», le respondí. Y lo decía en serio. La gente del pueblo empezó a notarme, aunque la mayoría no conocía mi historia. En la cafetería, una mujer llamada Ruth me preguntó si yo era la que estaba arreglando la vieja casa Whitmore. Cuando dije que sí, sus ojos se suavizaron. «Esa casa siempre tuvo buenos cimientos», dijo. «Es bueno verla habitada de nuevo». Sus palabras se sintieron como una bendición. Semanas se convirtieron en meses, y lentamente la casa se volvió mía de verdad. Colocaba los libros de mi abuelo en los estantes,
pasaba mis dedos por los lomos y pensaba en las tardes que pasamos leyendo lado a lado. Conservo su reloj, aunque siempre quedó detenido a las 4:17 sobre la chimenea. Cada noche encendía las lámparas y el mar afuera brillaba reflejado en las ventanas. A veces me preguntaba qué dirían mis padres de mí en Connecticut o cómo estaría usando Jennifer su herencia. Pero ese pensamiento ya no me dolía. Su mundo se sentía lejano, como un capítulo cerrado. Aquí, en esta casa de cedro sobre las rocas, tenía otra historia que contar, una construida sobre elección, no sobre resentimiento. Así, en la quietud del invierno, con la nieve presionando las paredes y el Atlántico respirando su ritmo constante, encontré el comienzo de mi nueva vida. No en los números de la pantalla, no en el rechazo de mis padres, sino en la madera, la piedra, el mar y la luz que elegí dejar entrar. Nueva York me volvió a llamar, no con dolor, sino con propósito. Durante semanas en Maine, había convertido el faro del mar en un refugio, un lugar de arraigo. Pero sabía que la riqueza, si se deja inactiva, se vuelve un estanque estancado. Necesitaba movimiento, estructura y dirección. Así que empacé mis cuadernos, me despedí del océano por un tiempo y regresé a la ciudad donde una vez me sentí pequeña. Esta vez entré con un sentido de pertenencia. Encontré una pequeña oficina cerca de Bryant Park, entre una editorial y una panadería que olía a pan recién horneado cada mañana. El espacio no era mucho, paredes desnudas, pisos desgastados y ventanas que daban a los ladrillos de otro edificio, pero para mí era terreno fértil. En la puerta de vidrio esmerilado tenía grabada una frase: el fideicomiso Faro. Simple, limpio y fiel al nombre que le había dado a la casa que me salvó. Necesitaba un equipo. No currículums impecables ni nombres glamorosos, sino personas con corazón y carácter. La primera fue Amy Ross. Tenía 32 años, ojos agudos, y había dejado una carrera lucrativa en un gran banco. Quiero que mi trabajo importe más que un bono trimestral, me dijo el día que nos conocimos en una cafetería. Su risa era rápida y despreocupada, y su talento con los números se hacía vivo cuando los explicaba. La contraté de inmediato. Luego llegó Louis Carter. Había pasado una década en trabajo sin fines de lucro, moviéndose entre organizaciones en cada rincón de Nueva York. Era el tipo de hombre que podía entrar a un centro comunitario y ser recibido por nombre desde 5 direcciones. Sé dónde están las necesidades, dijo durante la entrevista, y le creí. Iba con la calidez de un faro, y sabía que nuestra fundación necesitaba esa luz. Finalmente, llegó Nora Bennett. Era silenciosa, sus palabras medidas, y su mirada firme al revisar un contrato. Donde otros veían 50 páginas de cláusulas, ella veía intención y riesgo, como leer un poema donde cada palabra importa. Protejo a la gente de la letra pequeña, explicó, y sonreí porque era cierto. Con ella, sentí que teníamos nuestro escudo. Juntos, los 4 elegimos nuestros primeros proyectos. No quería gestos simbólicos, quería trabajo tangible. Así que nos enfocamos en lugares donde la necesidad era clara y el impacto medible. Destinamos $12 millones a una clínica comunitaria en Detroit, un espacio donde las familias podrían recibir atención sin arruinarse. Enviamos $6.5 millones a Nueva Orleans para reconstruir la biblioteca de una escuela dañada por años de abandono y tormentas. Al otro lado del Atlántico, colocamos $8 millones en centros musicales en Manchester y Glasgow, permitiendo a los jóvenes tocar instrumentos con los que solo habían soñado. Y en Cleveland, comprometimos $25 millones para transformar una fábrica abandonada en un laboratorio de energía limpia, un lugar donde la innovación podía devolverle vida a la ciudad. Nuestra oficina permaneció sencilla, sin pisos de mármol ni premios colgados como trofeos. En cambio, mantuvimos un corcho en la pared donde fijábamos notas de agradecimiento, bocetos de edificios planeados y fotos de los vecindarios que queríamos impactar. Sobre el corcho, un mapa de Estados Unidos con chinchetas de colores marcando cada proyecto. Junto a él, un mapa más pequeño de Europa, conectado por un hilo azul que cruzaba el océano. El trabajo viaja, dije una tarde mientras estábamos frente al corcho. La esperanza también, respondió Amy con suavidad. No busqué prensa, pero las noticias me encontraron igual. No de tabloides, sino de los curiosos. Un reportero llamado Andrew Hayes me contactó con cortesía, pidiendo sentarnos a conversar.
No quería una entrevista en la oficina. Sugirió un diner en Brooklyn. Algo en eso me pareció honesto, así que acepté. Cuando nos encontramos, no comenzó con números ni con miles de millones. Preguntó por mi abuelo. ¿Cómo era? Dijo, tomando un sorbo de café. Pensé un largo momento. Olía a pino y tinta. Finalmente respondí. Siempre tenía un reloj roto sobre la mesa. Decía, el tiempo te muestra qué tipo de persona eres. Andrew asintió, como si lo hubiera esperado. Cerró su cuaderno y guardó la grabadora. Esa es tu historia, dijo suavemente, no los números. Cuando salió el artículo una semana después, fue amable. No me pintó como una millonaria o una prodigio. Me mostró como una nieta que llevaba adelante su propio faro. Mencionó la clínica, la biblioteca, el laboratorio, los centros de música. Nombró a mi equipo, Amy, Luis y Nora. No mencionó a mi familia, y agradecí esa misericordia. Aún así, la sombra de mi familia se extendió hacia mí. Las llamadas llegaban una tras otra. La voz de mi madre en el buzón era volcánica, cada palabra goteando desprecio. Nos debes. Le debes a tu hermana. ¿Cómo te atreves a pensar que puedes alejarte? Mi padre me escribió una carta de 3 páginas, enumerando oportunidades de inversión. Ninguna era sobre personas, solo sobre ganancias. Y Jennifer, dulce y arrogante Jennifer, me enviaba mensajes con fotos de bolsos nuevos y las llaves de un condominio en Miami, como si presumir sus 32 millones fuera un juego. Cada vez que miraba mi teléfono, luego lo ponía boca abajo. Sus palabras habían perdido poder sobre mí, pero aún conservaban la vieja punzada. Elegí otra puerta, pero todavía podía escuchar los gritos de la que cerré. Una tarde, James bajó desde Maine. Habíamos financiado una galería de arte en Brooklyn y quería verla. Después caminamos por el East River, las luces de la ciudad reflejándose en el agua. No preguntó sobre las llamadas, la presión ni el peso de llevar miles de millones. Solo caminó a mi lado, manos en los bolsillos del abrigo, la silenciosa compañía fácil. Finalmente rompí el silencio. Haz el bien y aún así serás odiada, dije. Esa es la lección, ¿no? Se detuvo, mirándome con calma. No, dijo. La lección es haz el bien de todas formas. Llevé esas palabras conmigo hasta Bryant Park, hasta los crujientes escalones de nuestra pequeña oficina. En el corcho, los mapas y las notas esperaban. Y entonces comprendí que el círculo que estábamos construyendo, este equipo, este fideicomiso, este trabajo era más fuerte que cualquier pelea por herencia, cualquier insulto, cualquier exigencia. El círculo era mío. El círculo era nuestro. La primavera avanzó como una marea a través de mi vida. Primero llegó Amén, la nieve derritiéndose en pequeños arroyos que arrastraban agujas de pino hasta la orilla. Luego floreció en Nueva York, donde los tulipanes brotaban en Bryant Park y nuestras ventanas de oficina se llenaban de más luz cada día. Finalmente, alcanzó Londres, donde me paré en un modesto salón con vigas de madera y butacas rojas gastadas, viendo a un cuarteto adolescente interpretar una pieza que habían compuesto con ayuda de nuestra beca. La música no estaba pulida. Era cruda, exploratoria, a veces tambaleante, pero estaba viva. Cuando la última nota flotó en el aire, el público se levantó, aplaudiendo y silbando. Entre los jóvenes músicos estaba una niña llamada Alice, de no más de 15 años. Abrazaba su violín como si fuera su ancla en medio de una tormenta. Después, me buscó entre la multitud, con las mejillas sonrojadas de alegría. No pensé que la música fuera para personas como yo, dijo, con la voz temblando de honestidad. Lo es, le respondí. Es para ti. Deslicé 50 libras en la alcancía junto a la puerta. El billete parecía pequeño en mi mano comparado con los números que manejaba cada día. Sin embargo, se sentía como el regalo más verdadero. No por la cantidad, sino por cómo los ojos de Alice se iluminaron con posibilidad. A veces, el significado reside en la escala, y otras veces, en gestos tan simples como poner dinero en un tarro. Cuando regresé a Estados Unidos, supe lo que tenía que hacer. Durante meses, había ignorado el peso de asuntos pendientes con mi familia. Las llamadas, las cartas, los mensajes no habían cesado. Pero también sabía que no podía avanzar en mi trabajo mientras cargara la piedra del resentimiento.
Así que manejé de regreso a Connecticut, a la casa con la puerta roja que alguna vez fue mi prisión. La casa lucía igual, césped impecable, aldaba de latón brillante, setos perfectamente recortados. Parecía escenificada, siempre lista para huéspedes que nunca llegaban. Me estacioné en la entrada, salí del coche y por un largo momento simplemente me quedé allí, sintiendo como el miedo y la determinación se presionaban contra mí. Luego toqué la puerta. Mi madre la abrió, sus ojos recorriendo la entrada antes de dejarme pasar, como buscando periodistas o cámaras. Lucía más delgada que antes, y su agudeza más marcada. Detrás de ella estaba mi padre, su sonrisa suave, la misma que usaba al negociar tratos que creía ganados. Y Jennifer, mi hermana, estaba en la parte superior de las escaleras, vestida de blanco y dorado, hermosa y distante, como una estatua que perteneciera a un museo en lugar de una casa. Nos sentamos en la mesa de la cocina, la misma donde habíamos desayunado cereal antes de la escuela, donde alguna vez garabateé dibujos que fueron desechados. Puse un solo sobre la madera pulida. Mis manos estaban firmes. No estoy aquí para arreglar el pasado, dije, pero haré un cierre limpio. Mi madre puso los ojos en blanco, la exasperación curvando sus labios. Por fin, algo de sentido, murmuró. Deslicé el sobre hacia adelante, justo fuera de su alcance. Esto es para Jennifer. $32 millones de mi parte. Su mano se lanzó, codiciosa, pero retiré el sobre 1 centímetro. Viene con una nota, dije, desplegando una hoja del interior. Mis palabras eran simples, escritas tarde en la noche en el faro del mar. A mi hermana, podemos ambas construir nuestra vida. Yo estaré animando la tuya. Por favor, haz lo mismo por la mía. Los ojos de Jennifer se abrieron. Por primera vez en años, la perfección se resquebrajó, y vi a la hermana que solía conocer, la niña que corría descalza por el patio, que me susurraba secretos bajo las mantas, que reía hasta que no podíamos respirar. El oro y el mármol de su exterior se suavizaron. Susurró mi nombre, casi inaudible. Emma, fue suficiente. Más que suficiente. La boca de mi madre se abrió, lista para estallar. Pero levanté la mano. No hay nada más, dije con firmeza. No más pedidos, no más llamadas. Me voy ahora. Por favor, no me sigan. Coloqué el sobre directamente en las manos de Jennifer, no en las de mi madre. Luego me levanté, empujé la silla y caminé hacia la puerta roja. El aire afuera estaba claro, casi celebratorio, como si el mundo hubiera sido lavado por la lluvia. Conduje hacia el norte con las ventanas abajo, dejando que el viento azotara mi cabello. Los árboles a lo largo de la carretera parecían más brillantes, más verdes, sus hojas temblando con nueva vida. Por primera vez en meses, no sentí peso en el pecho. Las voces de mis padres se desvanecieron detrás de mí como una emisora fuera de alcance. Delante de mí estaba la carretera, amplia y por escribir. Cuando llegué al faro del mar, caía el crepúsculo. La luz del porche se encendió automáticamente tal como James la había cableado. Una bienvenida silenciosa a casa. Entré, me quité los zapatos y me senté en la larga mesa de roble. La casa olía a cedro y aire marino, anclándome. Saqué un montón de papelería y comencé a escribir cartas. Una para Amy, agradeciéndole por mantener nuestras cuentas claras y honestas. Una para Luis, por recordarme cada día que las personas van antes que la ganancia. Una para Nora, por proteger nuestro fideicomiso con precisión feroz. Una para Andrew, el reportero que contó mi historia con ternura. Una para Alice, la violinista, animándola a seguir tocando sin importar el ruido del mundo. Y más para la clínica de Detroit, el laboratorio en Cleveland, la biblioteca en Nueva Orleans, los centros musicales en Manchester y Glasgow. Por último, escribí una para mí misma. La dejé en el cajón del escritorio junto con la carta original de mi abuelo. Decía, no hice mi propio dinero. Hice mi propio significado. Eso es suficiente. Guardé la pluma, apagué la lámpara y me senté un momento en la suave oscuridad. Afuera, la marea retrocedió, luego volvió, constante y segura. La casa crujió, asentándose, viva con recuerdos y promesas. El mar cantaba contra las rocas, y la luz del faro brillaba a través de las ventanas en la noche. Cuando finalmente me recosté para dormir, lo hice sin miedo, sin el peso del rechazo,
sin la carga de probar mi valor ante personas que nunca quisieron verlo. Por primera vez en mi vida, dormí en una vida que era solo mía.